El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:45 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por continuar junto a nosotros en este espacio de noticias. A primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Atención Manabí, tenemos audiencia ya a través de 88.5 FM Estéreo. Igualmente nos siguen a través de nuestra transmisión de Facebook Live por las fanpage de Primera Plana, que es nuestro portal, al que está anclado a primera hora nuestro espacio, e igualmente la fanpage de Majestad Radio. Y digo atención Manabí porque vamos a dialogar con una asambleísta manabita, Tangi Vera, que nos acompaña en esta mañana. Ella integra el movimiento Creando Oportunidades Creo. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buenos días. Fabricio, muy buenos días, qué gusto poder saludarle a usted y a la audiencia de esta mañana. Muchas gracias por su gentileza. A ver, usted, por un lado, también hizo lo propio Fabricio Villamar, asambleísta de Pichincha, por otro lado, pero presentaron, digamos, por separado, pedidos para que el Consejo de Administración Legislativa CAL suspenda el pago de la remuneración del asambleísta Daniel Mendoza. ¿Sobre qué bases sustentó su pedido, asambleísta Tangi Vera? Fabricio, esta es una de las primeras acciones que tomamos hace unos días atrás, justamente solicitar al presidente de la Asamblea Nacional que sesione de manera inmediata con los integrantes del CAL para justamente lograr la suspensión del sueldo del asambleísta Mendoza. Aquello ya es una realidad, es decir, el CAL aprobó la suspensión del sueldo. En estos momentos el asambleísta Mendoza ya no tendría que recibir su salario, y es que el pueblo ecuatoriano no debe ni tiene por qué seguirle pagando un sueldo a alguien que está siendo severamente cuestionado. ¿En qué fundamentamos esta solicitud y este requerimiento? Todo el Ecuador conoce que el señor Mendoza está siendo procesado judicialmente y hoy está cumpliendo con una orden de prisión, lo que le impide, Fabricio y amigos, cumplir con sus deberes u obligaciones como legislador. Entonces, en esa misma línea, nuestra Constitución, nuestra normativa claramente establece que un trabajador público recibirá una remuneración a cambio de su trabajo, y aquello no está sucediendo en estos momentos. Es lo justo, es lo sensato con el país. Yo creo que es momento de sentar precedentes y este es un primer paso porque hemos tomado acciones realmente importantes también respecto a este mismo tema. Usted habla de un primer paso. ¿Cuáles son los siguientes pasos? A ver, dentro de este primer paso, incluso para conocimiento de nuestra audiencia, el CAL sesionó al final de la tarde del lunes, conoció los pedidos del asambleísta Tangi Vera y del legislador Fabricio Villamar, los acogió, tomó una decisión de suspensión de la remuneración de Daniel Mendoza y que esa remuneración será pagada a la alterna del asambleísta Mendoza, Pinucia Colamarco, que entiendo ya debe haberse principalizado. ¿Qué otras decisiones se han tomado en torno a este tema, asambleísta Tangi Vera? Bueno, una segunda acción fue justamente solicitar el día lunes al CAL que califique de manera urgente también una denuncia debidamente sustentada en los argumentos particularmente que competen o corresponden a la ley de la función legislativa. El artículo particular 136 de esta normativa establece claramente que los asambleístas no podemos en ningún momento intervenir, administrar o manejar. Más claro, no podemos los legisladores meterle la mano al presupuesto general del Estado. Y ustedes saben que justamente el asambleísta Mendoza está siendo cuestionado por haber tenido que ver en este lleve y en esta malversación de los recursos que estaban destinados exclusivamente para construir el hospital del Cantón Pedernales. Un anhelo válido y justo para esta ciudad que fue una de las más afectadas por el terremoto del 16 de abril. Debo decirles también que ya esta mañana el CAL sesionará y estaré invitada a esta sesión del CAL justamente para poder sustentar esta denuncia y obviamente que se pueda continuar con el proceso que corresponde, que sería, una vez que el CAL califique esta denuncia, conformar de manera inmediata una comisión multipartidista que pueda investigar el caso particular de Daniel Mendoza, porque este señor, este legislador, tiene que no únicamente responderle a la justicia ecuatoriana, eso es algo totalmente independiente al proceso que estamos llevando adelante en la Asamblea Nacional.
El legislador tiene que responderle políticamente al país. Su responsabilidad política también es importante y por aquello hoy ya dejando claro que ha incumplido con sus funciones, que ha justamente hecho caso omiso al artículo 163, pues el asambleísta, estoy segura, perderá su calidad de legislador. Es que estos malos elementos no pueden continuar siendo parte de la Asamblea Nacional. Pero el procedimiento que se está planteando con base en esta denuncia es similar al procedimiento que se aplicó para la investigación que luego desembocó en la destitución de las asambleístas Ana Galarza, Sofía Espín y Norma Vallejo, sería el mismo, y que también se aplicó para el caso de la asambleísta Elizabeth Cabezas. En ese caso, en cambio, no operó la destitución. Pero digo, son los 4 ejemplos que se han tomado de la actual administración legislativa. ¿Sería la misma figura, asambleísta Tangi Vera? Mire, aquí la figura principal es que el asambleísta Mendoza incumplió con el artículo 163, que fue justamente administrar o tramitar o recibir dinero de un contrato del Estado, de un contrato para construir un hospital. O sea, es que encima estamos hablando de un tema tan sensible. Este es el artículo que justamente desembocaría que el asambleísta Mendoza sea destituido. El caso del asambleísta Ana Galarza lo conocemos también muy bien, pero no tiene relación a este caso. No, pero sí, me referías al procedimiento, no me refería a comparar los casos, sino al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que el CAL califica la solicitud, que el Pleno conoce, que el Pleno integra una comisión tripartita, que la comisión tripartita tiene 10 días para investigar, que presenta un informe y que ese informe es conocido por el Pleno de la Asamblea. Yo me refería al procedimiento, no estoy comparando los casos porque son diferentes, sino el procedimiento, si el procedimiento es el mismo. Exactamente, es exactamente el mismo. Ya les digo, esta mañana estaré presente en la sesión del CAL, fundamentaré la denuncia tal cual lo he hecho de manera escrita. En estos momentos el CAL requiere que esté presente en la sesión para hacerlo de manera verbal. Luego de aquello se conformaría esta comisión multipartidista que investigaría el caso del asambleísta Mendoza y recomendaría a través de un informe al Pleno de la Asamblea Nacional su destitución o no. Entonces, luego de que aquel informe esté, se lo debatiría en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y yo aquí quiero ser muy frontal en decir que no creo que algún asambleísta se atreviera a quizás votar en contra de la destitución del asambleísta Mendoza, pues hay elementos suficientes, pruebas suficientes y contundentes para demostrarle al país que el señor Mendoza incumplió sus funciones. Se lo encontró pues al asesor legislativo del asambleísta Mendoza con las manos en la masa, con más de $600,000 en efectivo y con más de $1.600.000 en cheques. ¿Qué legislador o qué asesor legislativo maneja estas grandes cantidades de dinero? Ya la fiscal general del Estado ha sido clara en decir que el asambleísta Mendoza habrían pruebas de que sí ha recibido dinero de estos recursos que eran únicamente para construir el hospital de Pedernales. Su pedido, digamos, es similar al que también presentó la asambleísta Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana, porque ella también estaba planteando que la asamblea proceda a la destitución, a iniciar el proceso que desemboque en una destitución del asambleísta Daniel Mendoza. No sé si usted revisó el pedido de la asambleísta Verónica Guevara y si son similares los dos pedidos. Sí, he revisado el pedido o la denuncia del asambleísta Guevara. Básicamente establece el artículo que yo estoy estableciendo como fundamento principal. Eso tiene que estar totalmente claro, pero son denuncias distintas, y es decir que el CAL tendría que calificarlas o analizarlas por separado. Si luego es decisión del CAL unificarlas, pues esa ya correspondería únicamente a los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa, que seguramente hoy tendrán también respuestas al respecto. Usted pertenece a la provincia de Manabí, que es donde se ha detectado esta presunta red de corrupción asociada a la fallida construcción del inexistente Hospital de Pedernales. Pasaron 4 años desde el terremoto del 16 de abril del año 2016. ¿Qué pasó con el Hospital de Pedernales? Porque termina siendo ese el eje de toda esta trama de corrupción que está siendo investigada, asambleísta. Por supuesto, Manabí ha venido siendo víctima de un sinnúmero de actos de corrupción, víctima de tantas mentiras y engaños. Mire usted, hoy, en donde se construiría el Hospital del Cantón Pedernales, únicamente vemos un terreno baldío, tal cual
existe un terreno baldío en la ciudad de Manta donde supuestamente se construiría una refinería del Pacífico. Miles de millones de dólares le costó eso al pueblo ecuatoriano, pero hoy poco o nada hay ahí. Y lo que no queremos es que suceda lo mismo en el cantón Pedernales al saber las irregularidades que se han venido encontrando. Entonces, en esa misma línea yo creo que es momento de justicia, que es momento de que sí, los organismos de justicia hagan un trabajo realmente independiente, sin ser selectivos, sino que más bien se pueda llegar al meollo del asunto, a la cabeza principal de quien hoy está entregando cuotas de poder a asambleístas de gobierno, a la cabeza principal que está justamente orquestando toda esta red de corrupción tan abrumadora, no solo en Manabí, sino en todo el país. Es allá hacia donde hay que llegar, Fabricio, porque caso contrario, esto difícilmente se podrá combatir o terminar en nuestro país. Si logramos aquello, si logramos saber quién lidera esta organización delictiva y tan corrupta, la situación en el país podrá empezar a cambiar. Y obviamente esto demostrará que sí hay una justicia proba, una justicia independiente que no le cuida las espaldas a quienes responden a este nefasto gobierno en nuestro país. Déjeme decirle algo que digamos es reciente, fue noticia ayer, lo recogen algunos medios, doy lectura a la nota que publicó el portal Primicias a propósito de una decisión anunciada por el ministro de Transporte y Obras Públicas. El gobierno dará por terminado el contrato para la construcción del hospital de Pedernales, dice la nota. Luego de una reunión con autoridades locales de Pedernales, Manabí, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, tomó una decisión respecto del hospital de ese cantón. Tomé la decisión de terminar el contrato con el consorcio constructor del hospital de Pedernales, anunció el funcionario en su cuenta Twitter. Martínez aseguró que mantuvo encuentros con sectores de la sociedad civil. El alcalde de Pedernales, Óscar Acertales, se mostró de acuerdo con la decisión de rescindir el contrato, mientras el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, pidió al gobierno retomar la contratación y a las autoridades judiciales sancionar los actos de corrupción. Entiendo que la decisión del ministro Gabriel Martínez tiene que ver con el mal uso de los recursos vinculados al anticipo para el desarrollo de esta obra que finalmente no se construyó, asambleísta. ¿Cómo le ve usted esto? Mire, yo creo que hoy los habitantes del Cantón Pedernales están exigiendo algo justo, algo que vienen esperando durante tantos años. Por eso usted podrá ver en los medios de comunicación también las expresiones de indignación y dolor al sentirse una vez más engañado, porque vemos pues cómo anda el vicepresidente de la República visitando nuestra provincia, haciendo promesas que no se cumplen, mintiéndole a los manavitas, y obviamente aquello tiene que cambiar en nuestro país, no por obtener réditos políticos para unas futuras elecciones se puede cometer tantos atropellos con el pueblo ecuatoriano. Hemos escuchado esta noticia con gran preocupación. Habría que esperar aproximadamente 90 días para que este contrato pueda lograr reactivarse o ejecutarse nuevamente. Entonces, el tema aquí es que la gente no puede esperar más aún en estos momentos de emergencia sanitaria, Fabricio, que enfrenta el Ecuador, más aún cuando sabemos que Manabí no cuenta con infraestructura hospitalaria adecuada para poder combatir esta enfermedad, esta pandemia, el COVID-19. Y otro tema también sustancial aquí es que esto no ocurre únicamente en el hospital de Pedernales, que hoy se ve difícil de cristalizar este sueño de sus habitantes, sino que en el Cantón Chone tampoco se logra reaperturar un hospital. El hospital del Cantón Chone también tiene un sinnúmero de deficiencias. Vámonos hacia Manta, hacia Puerto Viejo, que realmente necesitan atención de este gobierno, necesitan ayuda para poder entregar o dar realmente un servicio eficiente a nuestros enfermos, no solo de COVID, porque hoy están apareciendo otras enfermedades en la provincia que también nos preocupan. Entonces, en esa misma línea, lo que debo decirle esta mañana al gobierno es que basta ya de tantas mentiras. Más bien, este gobierno y el propio presidente Lenín Moreno tiene que terminar con esta ola de corrupción, porque es alguien cercano a él, Fabricio, para nadie es un secreto, es alguien cercano o cercana a él quien estaría justamente liderando esta corrupción en el país. ¿Usted cree, por ejemplo, en este concepto que se está manejando de que hay una suerte de reparto de hospitales
sobre ciertos políticos, sobre ciertas autoridades. ¿Usted cree que es así? Fabricio, es así. El asambleísta Mendoza particularmente en nuestra provincia ha sido quien ha liderado y justamente ha gestionado obtener estas cuotas de poder, estas cuotas políticas en la provincia. ¿Daniel Mendoza tenía cuotas de poder, asambleísta Vera? Mire usted, son temas que quizás resultan un poco difíciles de comprobar, pero qué más cuota de poder es justamente que este gobierno le haya entregado un contrato, que es justamente el contrato del hospital del Cantón Pedernales, para que lo maneje, porque mire que hay una información más. Incluso se dice, en Fiscalía General del Estado ha dicho que el asambleísta Mendoza supervisaba los manejos, las transacciones o transferencias que se hacían desde estas cuentas. Los asambleístas no estamos para eso, los asambleístas no tenemos que andar revisando las transacciones que se hacen, y menos aún en un contrato público, en un contrato del Estado. Estas son cuotas de poder. Y también esto de que pongo a un director zonal de salud, pongo a un director distrital de salud, es algo que está enraizado en nuestro país, no de ahora. Esta costumbre viene desde hace ya varios años y es algo que por supuesto hay que terminarlo y extirparlo, porque caso contrario las deficiencias en las instituciones públicas estarían siendo exactamente las mismas que vemos en estos momentos. De hecho, asambleísta Vera, y le pregunto a usted por su condición de asambleísta de Manabí, hace algún tiempo, hace pocos meses, el portal La Historia, que dirige el periodista Marlon Puertas, hizo una publicación. Yo conversé con Marlon Puertas la semana anterior en estos micrófonos, un poquito para hablar sobre los procesos investigativos, el periodismo de investigación que hace La Historia, y él nos hablaba justamente sobre esto que ellos han detectado como una suerte de reparto en la administración de los hospitales, y hablaba del caso de la provincia de Manabí y mencionaba legisladores que supuestamente tendrían algún tipo de relación con ese reparto, con la administración de ciertas casas de salud en la provincia de Manabí. ¿Es real eso? ¿Hay asambleístas, o sea, aparte del caso Mendoza que está siendo investigado, pero hay otros legisladores que manejan el sistema de salud en Manabí? Allá hay que llegar, Fabricio, a saber quiénes justamente están implicados en estos actos vergonzosos, ilícitos y que responden únicamente a intereses propios. Pues no se puede permitir que en la Asamblea Nacional un legislador diga, ya, voto a favor o en contra de esta ley, pero a cambio debes entregarme un hospital o alguna institución pública. No fuimos electos para eso. El pueblo ecuatoriano nos eligió para representarlos y para únicamente hacer leyes y fiscalizar. Esas son nuestras funciones, así lo establece la ley. Yo creo, Fabricio, que cuando hay fundamentos suficientes, como los tenemos en el caso de Daniel Mendoza, si está existiendo exactamente lo mismo en Manabí con otros legisladores, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, presentar denuncias. Ya hay denuncias en contra de otros asambleístas manavitas en el Consejo de la Administración de la Legislatura, en Fiscalía. Pero ¿qué ha pasado con aquello? ¿Que están estancados o los han guardado en el cajón del olvido? No. Por eso digo, la justicia no tiene que ser selectiva. Y la Asamblea Nacional, por lo consiguiente, la Asamblea Nacional tiene que decirle la verdad al país, y los asambleístas que hayan incurrido en estos actos de corrupción tienen que responderle políticamente a todos los ecuatorianos. Me refiero a la asambleísta Karina Arteaga. Ella es justamente una asambleísta que también tiene denuncias por el caso o el tema de diezmos, tanto en Fiscalía General del Estado, y también hay una denuncia presentada en el Consejo de la Administración de la Legislatura. Corresponde al CAL tratar este tema justamente con celeridad y de manera inmediata. Pero mire usted que la asambleísta Karina Arteaga hoy preside una comisión, la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Esto resulta para muchos llamativo, porque sobre ella hay una denuncia del supuesto cobro de diezmos y sin embargo preside la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Como que termina siendo una contradicción lo uno con lo otro, ¿no? Una contradicción grave y obviamente algo que repudiamos. Quien nada debe, nada teme, Fabricio. Yo creo que es oportuno decirle también al país
que habemos asambleístas que cumplimos con nuestras funciones, que habemos asambleístas que ocupamos una curul no por beneficiarnos del dinero de los ecuatorianos, no, es que se trata de sensatez, de coherencia y de manejarnos con transparencia. Es allá donde tenemos que justamente llegar, y estos malos elementos que hoy están siendo grandemente cuestionados únicamente le hacen daño a la institucionalidad del primer poder del Estado. Así de claras son las cosas. Nosotros estamos claros en qué acciones debemos cumplir como legisladores, y también sabemos cuáles son las omisiones, obviamente, a las que jamás podríamos permitirnos llegar. Entonces, eso no está ocurriendo con algunos legisladores, pero aquí se trata también de hacer un trabajo en conjunto y un trabajo no selectivo, como decía hace un momento. Correcto. Además, yo siempre he defendido el debido proceso y la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en estos micrófonos. Lo he dicho, de modo alguno se me ocurriría responsabilizar a algún legislador de un acto de corrupción, porque para eso está la justicia. Yo simplemente digo que hay denuncias que no se han investigado, hay casos que están allí, tanto en la Fiscalía cuanto en el CAL, que todavía, digamos, no han sido investigados o de los cuales poco o nada se habla. Veamos qué pasa el día de hoy. ¿Nos puede confirmar la hora de la sesión del CAL, asambleísta Vera? A las 9 de la mañana está convocada el CAL justamente para tratar estas denuncias en contra del asambleísta Mendoza. Estaremos ahí presentes. Correcto. Estaremos pendientes justamente de aquello. Gracias por el tiempo y por la gentileza, asambleísta Vera. Que tenga buen día. Gracias, Fabrizio, que tenga también usted un buen día. Gracias por el espacio. Gracias. Tangi Vera, asambleísta de Creo, y quien propuso pues la suspensión del salario, el pago del salario para el asambleísta Daniel Mendoza. Un pedido similar había sido propuesto o formulado por el asambleísta Fabricio Villamar. El CAL, al final de la tarde del pasado lunes, resolvió justamente suspender el pago de la remuneración, y el día de hoy, esto es noticia a manera de previsión, 9 de la mañana, el Consejo de Administración Legislativa CAL sesionará para conocer los pedidos presentados por la asambleísta Tangi Vera, que nos acaba de acompañar, e igualmente por la legisladora Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana, en torno justamente a que la asamblea inicie un proceso que eventualmente desemboque en la destitución de Daniel Mendoza como legislador de la República. Yo decía, el procedimiento es similar, no hablo de la causal, pero sí del procedimiento en estricto rigor similar al que se aplicó en 4 ocasiones anteriores en la Asamblea. En 3 ocasiones hubo destitución de legisladores, Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza, que fueron destituidas luego de que se integró una comisión tripartita que investigó sus casos, e igualmente en el caso de Elizabeth Cabezas, que en cambio, para ese caso en particular, no hubo votos para fomentar la destitución de la mencionada legisladora. Pero digo, el procedimiento es el mismo. El CAL conoce la denuncia, el Pleno de la Asamblea integra una comisión tripartita. Esta comisión tendrá un plazo de 10 días para presentar un informe que será conocido luego por el Pleno, y el Pleno debatirá. Se requieren 70 votos, mayoría absoluta de la integración de la Asamblea, para destituir a un legislador. Hay antecedentes como los que acabo de mencionar en este momento. 8 de la mañana, con 7 minutos en la primera hora.